está pidiendo es que sea bajo las condiciones de protección para los niños, para las niñas, para los jóvenes en este país, y por ello pues nos enlazamos con Nancy de la Sierra, quien hace un llamado, es senadora del PT, hace un llamado precisamente a las autoridades federales para que se den estas condiciones, que si bien no van a regresar a las aulas, pero que sí ya se esté proyectando, se esté haciendo una planeación adecuada. ¿No es así, Nancy? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Michi, muchas gracias. Qué gusto saludarte y saludar a tu auditorio. Estoy muy contenta porque me dan la oportunidad de platicar sobre este exhorto que presenté el día de ayer en el Senado de la República, con la única intención, primero, de destacar que todas las estrategias que presenta el gobierno federal son válidas, que hacer este convenio con televisoras me parece un acierto, pero mientras no regresemos de manera presencial, tendría la Autoridad de Educación Federal y los estados la obligación de hacer un diagnóstico claro y puntual de cómo se encuentran las escuelas para que en el momento en que el semáforo se ponga en verde puedan regresar con las condiciones de sanidad. Porque si vemos los datos, el INEGI nos está hablando de aproximadamente un 45% de escuelas que no cuentan con agua potable, un 23%, drenaje, 23% no tienen agua potable y el 3% no tienen luz. Entonces yo digo, mientras están los niños en casa siendo atendidos por sus padres o algún familiar, ¿por qué no invertir en poder dotar de lo mínimo indispensable que serán sanitarios y lavabos para que los niños, cuando se regrese, puedan hacerlo con todas las medidas? Por supuesto, habrá que construir muchas más aulas porque en esta nueva realidad, pues los espacios quedarían muy pequeños para grupos tan grandes como sabemos que tienen en la educación pública. Y por supuesto, y también comentarte, pedirle a la autoridad de SEP a través de las entidades federativas que se haga también un estudio para saber aquellos padres y madres que trabajan ambos, cómo la escuela podría recibir estos niños, porque va a ser un gravísimo problema que en las próximas semanas, en donde la mayoría se incorporará a la vida productiva y los niños seguirán sin ir a la escuela, ¿quién atenderá a estos muchachitos mientras sus padres están trabajando? Es un tema grande, es un tema complicado y tenemos que hacerlo visible para que entonces las autoridades presenten estrategias o políticas que nos permitan un regreso escalonado a las aulas, pero dándole prioridad a aquellos niñas y jóvenes que sus papás tienen que salir a trabajar o son hijos de madres o padres solteros y que desafortunadamente hoy la opción del cuidado de los adultos mayores, los abuelos, no es viable porque tú sabes es el rango o el grupo que mayor propensión tiene al contagio y a padecer esta terrible enfermedad. Así es, Nancy, y es que mira, tendríamos que tomar ejemplos como otras partes del mundo, por ejemplo, China, que en el regreso a clases precisamente se tenían las medidas de higiene, tenían las medidas de protección para estos pequeñitos, se hicieron de alguna forma equipos entre los mismos maestros y directivos para poder llevar a cabo este regreso a clases de manera seguro. ¿Cómo hacerlo en un México con este panorama que tú lo has mencionado, donde pues escuelas que no tienen drenaje, escuelas que no tienen acceso al agua, escuelas que les hace falta también aulas, porque tú hablas de aulas reducidas, pero aquellos que no los tienen porque el dinero simplemente se lo robaron en administraciones diferentes? ¿Qué hacer para esto? Destinar mayores recursos para estas escuelas, pero hacerlo desde ya, una vez que pues esté en vigor el semáforo verde, que puedan regresar. Yo considero que la medida tiene que hacerse de manera inmediata y por supuesto que requerirá de una inversión importante, pero vale la pena porque China, tú has puesto el ejemplo, un país que supo contener muy bien el virus, Israel, otro país que lo pudo hacer muy bien, y a la hora que regresaron a las aulas, a los 15 días tuvieron que regresar al confinamiento obligatorio en la mayoría de los casos por el contagio que se produce dentro de las escuelas. Y estás hablando de países que tienen las condiciones de sanidad para un regreso a clases ordenado. Por eso yo creo que debemos hacerlo ya de manera inmediata. El exhorto le está pidiendo a la Secretaría de Educación Pública que nos informe al Senado de la República si los estados están invirtiendo en poner drenaje, en llevar a aulas o tan solo baños. Por favor, hay miles de escuelas en el país que no tienen siquiera un lavabo o un baño para que los niños se puedan asear. Y esto, en esta nueva normalidad, no puede suceder,
porque aunque estemos en semáforo verde, si la escuela en donde tus hijos están acudiendo no tiene agua potable, ¿cómo les vamos a exigir que se laven continuamente las manos? ¿Y cómo les vamos a decir que guarden la sana distancia cuando en un grupo de un salón de 4x4 estás metiendo a 30 o 40 alumnos? Por eso yo creo que hay que ser muy cuidadosos. El exhorto no tiene otro objetivo que abonar, ayudar con nuestras ideas y nuestra experiencia a que se vayan haciendo las cosas para que una vez que regresemos, y que también hay que dejar muy claro, no creo que sea tan fácil ni que regresemos en el mes de octubre ni el de noviembre. Yo calculo que si bien nos va de manera presencial y de manera total, regresaremos por ahí de enero, febrero. Eso es una responsabilidad, por supuesto, que está acatando el gobierno federal, y que qué bueno que tomemos las medidas, pero sin preguntarles ¿y qué hacemos con los niños de padres y madres trabajadoras que no tienen con quién dejar al niño a su cuidado cuando tenían una guardería del IMSS o del ISSSTE o iban a un colegio privado, a una guardería privada? ¿A dónde vamos a dejar a nuestros niños en este tiempo? Porque mamá y papá van a tener que salir a trabajar para poder llevar algo a casa. Entonces, senadora, sí necesitamos mayor diálogo y sobre todo información, porque probablemente lo están haciendo ya en algunos estados y nos encantaría saberlo. Senadora, plantea varias preguntas interesantes sobre la mesa. Yo le preguntaría en torno a esta situación, este regreso virtual de clases y esta propuesta que usted hace, este exhorto. ¿Realmente hay el presupuesto con lo que se aprobó el año pasado para que se atienda esta medida? Y segundo, ¿no se nos quedó corta la reforma educativa? Porque muchos especialistas dicen que Aprende en Casa fue reaccionario, pero en realidad México no está preparado para transitar a un modelo virtual de clases. Mira, sin lugar a dudas, la pandemia era algo que nadie esperaba. El sistema educativo en este país y el problema de infraestructura escolar no es nuevo, ni es de esta administración, pero tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para poder regresar a la normalidad, porque esta normalidad no va a ser la de antes. No vamos a regresar como si nada hubiera pasado. Vamos a regresar a un nuevo mundo en donde probablemente lo primero que les enseñes al niño en el aula sea lavarse las manos y utilizar un cubrebocas. Entonces tenemos que ser muy receptivos, que esta es una responsabilidad no solamente de la autoridad de educación, es una responsabilidad de padres de familia, de maestros, pero creo que la SEP lo que sí podría hacer es un diagnóstico que nos permitiera conocer cuántas escuelas públicas y privadas tienen las condiciones para el regreso y cuántas de ellas lo podrían hacer con estas medidas de higiene, sana distancia, cubrebocas, gel, para atender a los hijos de padres trabajadores. Creo que si no lo hacemos así y de repente de un día a otro en un estado como Puebla, por ejemplo, que tenemos más de 1.200.000 alumnos, imagínate salir a las escuelas 1.200.000 alumnos en un día, de un día para otro. Pues en 15 o 20 días vamos a regresar al confinamiento porque va a ser muy difícil que podamos atender a estos grupos tan grandes que se van a exponer sin lugar a dudas porque hacen uso del transporte público, porque normalmente llegan a sus escuelas en estos medios y tú sabes que es uno de los principales contagios el transporte. Entonces, estar expuesto a ya de por sí a estas formas de contagio, ahora llegar a una escuela en donde no me voy a poder lavar las manos, en donde no va a haber el gel o en donde no va a haber la sana distancia, pues entonces vamos a caer en una crisis nuevamente de contagios que nos regresará a nuestras casas. Creo que el aprendizaje será paulatino, tanto de los maestros, porque los maestros tampoco estaban listos para tener clases en línea, por ejemplo, que a mí me parece una mucho mejor idea hacerlo a través de la televisión y estos convenios que han hecho con las distintas televisoras, porque, bueno, también el INEGI nos dice que el 99% de los hogares cuentan por lo menos con un televisor, pero si tenemos 3 hijos y hay un solo televisor, ¿quién va a tomar las clases? Y tendrá que estar supervisado por alguien. Esa es mi mayor preocupación. El Estado tiene la obligación del cuidado de los niños en las escuelas mientras los padres trabajan. Entonces, es ahí donde yo estoy pidiendo un poco de análisis, de reflexión, de diagnóstico, porque probablemente si primero entraran los niños de padres trabajadores, esto permitiría que de manera paulatina fueran ingresando a las escuelas para evitar los contagios masivos. Ojalá se pudiera hacer esto, senadora. Y lo que decía Alex, la reforma educativa, pues se quedó pidiendo más, pudo haber sido más,
pero se convirtió en una reforma al final laboral y que en estos momentos no está sirviendo básicamente de nada, senadora. Muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Mega Noticias TVC. Le agradecemos sus palabras en esta tarde. Al contrario, es un placer verles, por supuesto. Gracias por permitirme este espacio. Un saludo.